¿no? El replanteo. Continuamos entonces lo que es el replanteo de curvas con espirales. Hemos estudiado ya todo el detalle. Nos falta ver la materialización y algunas particularidades de puntos con estacas, tanto en la parte espiral como en la parte circular. ¿Ok? Entonces vamos al tema. Bien, empezamos entonces. ¿Cómo materializamos esos puntos que hemos calculado en gabinete, ¿no? Su localización con el método de las deflexiones. En la espiral, acuérdense, lo que nos interesaba era cada arquito de separación entre estaca y estaca, que dijimos que no pase de 10 metros. ¿Ya? Podía ser menos, sí. Y que el método de deflexiones dependía automáticamente del método de las abscisas ordenadas. Es decir, que el ángulo de deflexión acumulado es arco tangente de Y sobre X de cada punto. Entonces, cuando tenemos ya la planilla, esa que tenemos en las espirales, para cada punto su X, su y su ángulo de deflexión, ¿ve? Aquí podemos proceder así en el terreno. Estación en el TE. Recuerden, aquí ya no hay PC. TE. Esta, la otra TE, pero con minúscula, es la que se visualiza como distancia, como elemento geométrico, desde el TE, inicio de curva, hasta el PI. Entonces, teniendo allá 0 grados, 0 minutos, 0 segundos en el visor de ángulo horizontal, vamos a pasar hacia adentro de la curva los ángulos que nos den nuestras planillas del arco, perdón, para cada arco L y su ángulo de presión acumulado, arco tangente de Y sobre X en grados. Entonces, la persona que está parada con el instrumento por aquí pone, hemos dicho, 0 grados, ¿ve? 0 grados hacia el PI y empieza a pasar hacia adentro con el valor del primer ángulo acumulado, que automáticamente va a pasar por la estaca E1, el C1, por la estaca E1. Entonces, igual que hemos hecho en la curva circular, nosotros vamos a rotar haciendo un circulito con el arco L1, que es la distancia entre estacas, hasta cortar la visual en, en ese punto. Y ahí plantaremos la estaca en el terreno. Acto seguido, el operador desde el T va a aumentar los grados sin volver para atrás porque son acumulativos, el X2. Ese será la visual que pasa por el punto 2. Y desde la estaca anterior, ¿no ve? Va a estirar, ¿no? Un buen, una buena wincha o un flexómetro para cortar la visual que el observador está viendo desde el TE. En ese momento, este señor lo hará señales y ahí colocará la estaca. El eje vertical en estos casos del instrumento estacionado en el punto tangente espiral es movible. O sea, para nada aquí está interviniendo el eje vertical, solamente es el eje horizontal. Entonces el eje vertical puede moverse sobre la visual horizontal para identificar al otro operador que está recorriendo con semicírculos con los arcos L. Lo mismo va a ser para E3. Este operador desde el T moverá el visor, ¿no? Del ángulo horizontal con el valor Chi3. Por ahí pasa la visual que va a pasar por el E3. Entonces, desde el E2, con el arco que separa ambas estancas, en este caso el E3, voy a cortar ese visual y ahí pongo el estanco. ¿Ya ven? Y así sucesivamente, hasta llegar al punto espira círculo. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer si aquí mismo nosotros tendríamos que hacerlo esto, ¿no? Aquí, con X y E. Está aquí explícito a la vez. Yo pongo TE, el instrumento, viendo por la tangente espira, la principal tangente de entrada, hacia el PI. Lo mismo que estoy haciendo aquí, con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y mido desde el T su X y perpendicularmente su Y para cada punto.
desde el T, porque las X son acumuladas, esos valores que hemos sacado en la tabla, X1, X2 y su Y. No se olviden, con el método de abscisas ordenadas, cada punto tiene su X y su Y. Sigo midiendo desde el T, el X3 y su Y perpendicular, y aquí, ¿okay? Pongo la estaca al final de cada Y hacia en adentro, ¿ya ven? Hasta llegar al E5. Pero ¿cuál es el problema? Que ese método te obliga a caminar por la tangente. Y eso es a veces muy complicado para medir las X y las Y perpendicularmente. Vas a necesitar mayor espacio territorial para moverte. Y en zonas de montaña, en zonas boscosas o muy accidentadas, es muy difícil aplicar el método de suizas ordenadas en las espirales con X y Y. Entonces, es mejor hacer esto, ¿no? Por las deflexiones. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes aquí, este T al S, estoy suponiendo todos los puntos visibles. En este caso aquí hay 5 estacas, con la estaca final LC, ¿no ve? Todos los puntos visibles. Pero ¿qué pasa si yo desde el T con mi instrumento solo llego hasta el E3? Puedo hacer este replanteo que estamos explicando. Ya no puedo ver al estaca 4 en la estaca 5. Igual que hemos hecho en la curva circular, acuérdense, aquí hay un procedimiento muy bien explicado en el texto. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para que ustedes tengan referencias en el texto. Hay un texto de consulta grande que es ese. A ver, no, o sea, este no es. De nuevo, este es el texto de consulta para que ustedes lo chequeen. ¿Ya? Hasta que sale, ¿no? Cada rato se sale. Vamos a poner de nuevo. Bien, ese es el texto. Capítulo 7, planteo de curvas circulares con enlaces espirales cortoides. Ahí está. Con todo el detalle que estamos viendo. Todo con ejemplos, con todo. ¿Ya? Para que se luzcan, por ejemplo, aquí está el método de planteo, ¿no? Las cuerdas entre punto y punto. Y este es el ángulo de presión que estamos hablando, arco tangente de cada Y sobre su X para cada punto. Listo, ya ves. Entonces ahí están. Ahí está su X y su Y para cada punto, en este caso separados a 10 metros. Porque el L y el LS lo elegimos así. A veces hay puntos particulares que también vamos a ver. Ahí está. Y ahí mismo se puede hacer el método de deflexión con esto de celeste que está ahí, porque ya sabemos que el ángulo de presión, arco tangente y es sobre X. Aquí, por ejemplo, esta planilla, lo estoy multiplicando por 180 dividido entre pi, para que ese valor me salga en grados, sea medible, ¿lo ve? Porque tal y cual, como arco tangente de y sobre X, me salen radianes, ¿lo ve? Y aquí están las distancias de separación entre estaca y estaca, que es 9,999, por decir casi 10, que básicamente es la separación, ¿no? Y aquí pongo X y Y, por diferencia se puede hallar. También es lo mismo que ya sabemos que aquí es 10, 10, 10 como arco, ¿ya? Entonces ahí tienen, por favor, léanlo bien. Ahí incluso se repite la parte circular, cómo se ha hecho, ¿ya? Todos los ejemplos, les repito. Ahí está, ¿no? Estoy echando una mirada, ahí está, eso estoy explicando en estos momentos, ¿ya? Y ahí está toda la cuestión que hemos explicado ya del replanteo en una curva con espirales simétricas o asimétricas, sus elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, es un texto valioso para que ustedes lo estudien ahí. Listo, eso quería mostrar. Volvemos entonces a nuestra parte esquemática que estábamos viendo. ¿Ya? Bien. A ver, ¿se ve o no se ve? Se ve, ¿no? Bien. Entonces, yo les decía, ¿qué tal si un punto no es visto desde la estación, en este caso desde T?
¿no? Entonces, el método es el siguiente. Miren, ahí está. Materialización de puntos con estacas cuando no todos los son visibles desde el T o el ET por depresiones, curvas con espirales. Estos son las espirales. Échenle una miradita, miren. ¿Ya? Aquí está. Y ahí está la explicación que en estos momentos yo les voy a indicar. ¿Ya? Aquí está con la lupa agrandando lo que vamos a ver. Entonces, este operador ha visto hasta el E5 desde el punto de estación TE. Más ya no puede ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo replanteo desde el E5 hasta el E6? Primero, me voy a traspasar o voy a irme con mi instrumento y todo a la última estaca replanteada. En este caso, el E5. Todas tienen su X y su Y, no se olviden. Fíjense, de ahí voy a mirar a la estación anterior, que era el TE. Vuelco de campana, ¿no? Yo voy a tener una paralela a esta estación. Oh, perdón, vuelco de campana, esta línea azul. ¿A ver? ¿Está bien? Esta línea azul es la que viene de la visual con un ángulo de 180 de abatimiento en el plano vertical. Esta visual dice aquí. Ahora fíjense, aparecen aquí pequeños ángulos. El ángulo de deflexión, sí, 5. Sigue siendo ese, ¿no ven? El que teníamos en la planilla. Pero aparece un teta 5. Y recuérdense que el teta o tita 5 no era más que L al cuadrado sobre, ¿ve? 2 veces LE por RC, ¿ve? Los titas que están en sus planillas. Pues no hay más. Y aquí aparece un beta 5, que es la suma, ¿no ve? De esta línea paralela, aquí está, este ángulo, de todos estos ángulos que vamos a ver aquí en la planilla, ¿no? Ahí está, ese es el ángulo parcial de deflexión entre el punto 6 y el punto 5. Este beta 5 y el teta o tita 5. O sea, creció muy grande. Ya. Bien. Ahí está, por ejemplo, la gotita, ¿no ven? Miren. Para cada punto. Aquí va a ser para el punto 5, L5. 2 veces por LE por el radio. Al otro lado, este tita va a ser LS, ya no va a ser LE. 2 veces por LS, ¿ve? ¿Ya? L5 por LS por el radio. ¿Lo ve? Bien. Aquí está este alfa 6, que es la diferencia de ese tita y todo que estamos explicando. Ahí está. Lastimosamente, este procedimiento no es tan sencillo, ¿no? Hay que estudiarlo bien geométricamente y hacerlo escala gráficamente para comprender. Este es un ángulo de deflexión y este alfa no es más que es esto. La suma 180 más tita 5 menos el ángulo de deflexión del punto 5. Y se vuelve tita 5 menos xi 5. Ese es el alfa 5. Para el punto 4 va a ser alfa 4, para el 3 alfa 3 y así sucesivamente. ¿Lo ve? Ya sabemos que el ángulo de presión acumulado es este, es radianes. ¿No? ¿Ya? Ahí es el ángulo parcial, diferencias de ángulos de depresión acumulados. El beta, ahí está, ese beta que aparece ahí, no es más que el arco tangente de diferencias desde el punto adelante del último punto visto, que es el X y el Y5, con la de adelante. Por ejemplo, aquí Y6 menos Y5, X6 menos X5. Ese va a ser ese beta. ¿Lo ven? ¿Ya? Está aquí, aquí. Entonces, este angulito parcial 5, 6, ángulo de reflexión, a arco tangente de las diferencias de y menos diferencia de x menos tita s, este parcial. Eso se refleja aquí, aquí, ¿ya? O aquí, que es el mismo gráfico. Podemos hacer un poco más largo. Ahí está el beta 5 que yo les decía. Esta es la línea paralela que le trazo al TE,
ahí hacia adentro. Es el beta 5. Básicamente, cuando yo hallo el beta 5, con una visual y ese ángulo, ¿ve? Beta 5, yo voy a hallar la visual que va a pasar por el E6, que va a ir a cortar aquí a la tangente principal. ¿Ve? ¿Está bien? El beta 5 para el E6, miren, para llegar aquí. Y aquí está el teta 5 con la visual que era anterior. ¿Ve? Y el ángulo 5 que era este, con la visual de estabilización anterior. Pero aquí yo ya necesito, miren, este ángulo parcial entre esta línea y la nueva visual que estoy hallando es el 5,6. Ese ángulo parcial que estamos hallando aquí con fórmula. Ahí está. ¿Ve? Ese ángulo. Entonces, esto va más allá de la planilla de planteo común y hay que hacer todo este procedimiento, casos así que se van a dar. ¿Ya? Entonces, ya aquí, con ese ángulo beta 5, yo baso desde aquí, esta visual aquí. ¿A ver? Esta Y5 va a empezar desde aquí, de esta paralela, ahí pongo 0 y baso aquí. Esta sería la estaca 6. Y desde aquí, yo puedo agarrar y moverme con esta cuerda, 5, 6, ¿a ver? Que es la separación entre esas estacas. Aquí se ha agrandado. Y puedo moverme hasta cortar la visual que pasa por ese punto. Por ahí. A ver, se me fue mi mouse. Entonces, fíjense, es muy parecido al método para materializar puntos en una curva circular, por métodos de flexiones. Pero aquí implica un poquito más de procedimiento para hallar lo que necesitamos, ¿no? En cada uno de los puntos no vistos desde la estación anterior. A ver, voy a estoy con problemas de mi mouse. Van a disculpar, me quedé sin mouse. No, vamos a cambiar de mouse, vamos a hacer una breve pausa. Cambio de mouse. Ya. A ver, ya. Listo. Ahora sí, con las disculpas del caso. Seguimos. Entonces, fíjense, esta de 5, ahí estaba ya la estaca replanteada y materializada, que era la última vista desde la estación anterior, que en este caso era el T, el inicio de la curva. Entonces, hay que hacer todo este procedimiento para lograr esta visual, esta que va desde el IT hasta la estaca 5. Y eso lo voy a conseguir con este procedimiento, con este beta 5, desde la paralela que va acá, y ese beta 5 acabo de explicar con fórmulas, ¿no ven? ¿Listo? Entonces, o eso también es igual a tita 5 más xi 5, 6. La suma de esos, ¿no? Yo puedo hacer para hallar esta visual aquí. Ya está. Y fíjense, desde la paralela, yo puedo medir la Y6 y su X6, ¿no? O sea, desde aquí sigue siendo su X6 aquí, miren, aquí está. No pasa nada. Y su Y6 igual es la perpendicular que llega hasta aquí, ahí está. ¿A ver? Y la diferencia de Y6 menos Y5 es esa, tal como lo están viendo, entre la visual que pasaba y la nueva visual que va a la Y6. Ese es el procedimiento para hallar puntos no visibles desde una estaca anterior. Trasladarse acá y empezar con este procedimiento. Bien. Ahí está, entonces ahí está el procedimiento que les estoy indicando yo, que ya ustedes lo van a leer. Y aquí se les ha hecho un poco más grande para que se note.
Y aquí a la derecha pueden ver todas las formas para recordarlas. ¿Ya? Aquí a la derecha, miren que en la parte azul. Y lo van a necesitar ustedes. Y siguen las indicaciones. Todo eso son las indicaciones que acabo de decirles. ¿Ya? Y ahí termina. O sea, ahora, ¿por qué termino ahí? Porque después voy a llegar a la parte circular, que está más aquí, y ustedes ya saben, al otro lado haré lo mismo que estoy haciendo desde TE, me voy a ir a parar al ET, y voy a ir ya no al S, al CE. Ustedes saben que entre el S, que es el punto notable espira círculo, y el CE, círculo espira, está la curva circular. Entonces, en la curva circular hemos hecho esto, fíjense, por deflexiones. Esta es la curva circular, que hemos visto en cursos anteriores. En vez de PC, yo voy a poner el S, y en vez del FC voy a poner el CE. Y hago esto, lo mismo que está aquí, para puntos visibles e invisibles. Recordemos que se les ha dicho que solo cambia ahí una cosa. Ya no es delta el ángulo al centro o del vector central, es delta C, que es nomás delta menos tita E menos tita S. Y después es lo mismo, la misma curva central que la estamos repitiendo y que aparece aquí al medio. Entonces, el replanteo, todo esto es lo mismo en la parte central de la curva con espirales. Por eso ahí termino y los digo fin. ¿Para qué voy a repetir lo mismo? Aquí se dice ya fin, porque a mí me interesaba que ustedes ya vean lo que se hace en la parte espiral. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro que esto hay que practicarlo en el campo, con instrumentos, con todo, ¿no? Hagan la prueba ustedes y me dicen cómo se ha ido. Si lo hacen con precisión, les va a ir muy bien. A ver, y eso obviamente uno lo sufre en el terreno. Yo lo he sufrido y muchos otros que ya se han titulado seguramente lo han sufrido, ¿no? Y tienen que solucionarlo en el campo. No podemos inventarnos puntos. La gran ventaja que tenemos en esto, acuérdense, y de nuevo voy a replantear, aquí, ya vamos a ver de nuevo, que cuando hacemos las estacas interiores en la curva circular, yo ya tengo replanteado y con estacas el PC y el FC. Y eso hemos visto en la línea L. ¿A ver? Para eso he empleado la cuerda, la flecha, etcétera, etcétera. El ángulo de flexión entre el PC y el FC, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo dos referencias y sé de dónde empezar y a dónde llegar. Otra cosa fuera que yo divague y no sé a dónde estoy llegando. Si no llego al FC, que está con estaca, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Yo tendré que llegar con este camino exactamente al punto, en este caso, de la curva con espirales, va a ser este el punto CE. A ver, he partido en este caso desde el punto EC, ¿no? Lo mismo que esto, ¿no? Entonces, eso es una gran ayuda para nosotros porque nos va a guiar de la mano desde un punto inicial hasta un punto final. Sea como sea, yo tengo que tener. Por eso es muy importante que los puntos notables estén bien, bien replanteados y materializados en el terreno. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? Al último que vamos a soltar, porque ya según nuestras normas, 10 minutos más. A ver, era 15 minutos nomás, con lista. Ya esta joven ya está sin lista, pero puede entrar, ¿no? Bien, a media hora dijimos, ya, para asistir a clases, pero ya sin lista. ¿Preguntas? Fíjense que en ningún momento he dicho rehacer la planilla de ese planteo. En ningún momento. ¿A ver? En ningún momento. Si no, se va a utilizar la misma que hemos hecho. ¿No? Tan solo que tenemos que adecuarnos en el trabajo de campo. Y quiero recordarles que también habíamos visto esto. A ver. Lista protegida, me dice, ¿no? Ya.
Listo. Esta cuestión, quiero recordarles, ¿no? Cuando hemos hablado de curvas con espirales y sus dos replanteos, ¿no? ¿Ya? Tanto abscisas ordenadas con X y Y, tanto en el E y el S, y en el sector circular LC, y también el replanteo por deflexión, con ese ángulo de flexión, ¿no? Vas yendo siempre desde la visual hacia el PI, ya sea desde el punto inicial y el punto final, en el E y el S. Y estas formulitas, por favor, no me confundan esta tita P que se utiliza en las espirales con el tita P que se utiliza en la curva circular. ¿Ya? Esto tal como está aquí, que están viendo aquí, es solamente para la curva en la parte espiral. ¿Ya ve? Ahí estoy mostrándolos aquí. A ver, para el área X y Y. Y ese tita aparece aquí. Cuando yo lo multiplico por 180, lo divido sobre pi, lo vuelvo en grados. Si no, está en radianes. ¿Ya? Al otro lado, igual. Están las planillas que hemos visto. En la rama de salida con LS. ¿Ya? Y les decía, se van a formar estas planillas, pero en el sector central va a aparecer todavía la curva circular. Entonces, ya. Ahora, fíjense aquí, tita es arco acumulado sobre el radio en la parte circular. Ya no es L al cuadrado sobre 2 veces L por el radio. ¿Lo ven? ¿No? Esa es la diferencia. Ese es un error frecuente que cometen en los exámenes previamente. El tita para el sector circular es L del punto en cuestión sobre el radio. Sale en radianes. Si lo multiplico por 180, lo divido entre pi, sale en grados. O utilizo la opción grados del Excel. Y vuelvo atrás otra vez, y este es el tita que se utiliza en el sector espiral. L al cuadrado, el punto en cuestión, sobre 2 veces L y LS. Y al otro lado, lo único que varía es que esta L es medida desde el otro lado de la curva, que es el C, y en vez de L es LS. Y es todo lo mismo. Fundamental. Y capaz que les pregunte ya en el primer parcial, ¿no? Capaz. ¿Ya? Eso siempre yo lo recalco para que ustedes no se me vayan a perder. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Vamos a ir a grabar el otro video antes que se nos vaya